En psicología nos enfrentamos a una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo medimos algo que no podemos ver, como la inteligencia o la ansiedad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los fundamentos de la psicometría, un campo que nos obliga a cuestionar qué significa, en realidad, medir. Todo empezó a cambiar por ahí de 1946, cuando el psicólogo S.S. Stevens lanzó esta definición, y en su momento fue como una liberación. De repente, la psicología tenía permiso para asignar números a casi todo. Esto permitió un avance increíble, pero también abrió una caja de Pandora sobre qué significan realmente esos números. Un debate que, créanme, sigue más vivo que nunca. Y aquí está el meollo del asunto. Pensemos un segundo. ¿Es realmente lo mismo ponerle un 5 a una pregunta de un cuestionario que medir el largo de una mesa con una cinta métrica? Esa tensión, esa pregunta, es básicamente el motor que impulsa todo el campo de la psicometría. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Para entender cómo medimos en psicología, primero hay que ver el contraste con las ciencias físicas. Y no es una diferencia pequeña, ¿eh? Es como hablar de dos mundos distintos. Miren, aquí se ve perfecto ese choque de filosofías. A la izquierda, en las ciencias físicas, la metrología parte de la idea de que hay una cantidad real allá afuera, esperando a ser descubierta. A la derecha, en psicología, siguiendo Stevens, más bien construimos un sistema de medición a través de reglas. Uno, digamos, descubre, el otro construye. Entonces, aquí está la clave del asunto. La definición de Stevens nos dio permiso para jugar, para avanzar, pero nos dejó con esta duda filosófica enorme. ¿Los números que usamos en un test de personalidad, por ejemplo, de verdad reflejan algo real dentro de la persona? ¿O son solo etiquetas que acordamos usar porque nos resultan útiles? Y claro, este problema se vuelve gigantesco porque en nuestra disciplina queremos medir cosas como la creatividad, el liderazgo, la depresión, y ninguna de ellas se puede ver, tocar o pesar. Son, por definición, inobservables. A estas ideas, a estos atributos que no podemos ver, les ponemos un nombre técnico: constructos. Y es importante entender esto. No son cosas, son conceptos teóricos. Son ideas que los psicólogos postulan para intentar explicar los patrones que sí vemos en la conducta. La depresión, por ejemplo, no es algo que puedas aislar en un tubo de ensayo. Es un constructo que nos ayuda a entender un conjunto de síntomas. Y este esquema lo ilustra de maravilla. Fíjense en el proceso. Nunca medimos la ansiedad directamente. Lo que medimos son sus efectos, sus huellas en el mundo observable. A eso le llamamos indicadores. Y a partir de ahí damos un salto, una inferencia para estimar el nivel del constructo. Es un salto de fe, sí, pero un salto de fe que tiene que estar pero muy bien justificado. ¿Y cómo justificamos ese salto? ¿Cómo construimos un camino seguro entre lo que vemos y lo que inferimos? Pues ahí es donde entra la psicometría con sus herramientas. Su trabajo es construir un puente lógico y matemático que conecte nuestras teorías con los datos que recogemos. Ese puente tiene un nombre: modelo de medición. Pensemos en él como los planos de construcción. Es el conjunto de reglas, de supuestos, de ecuaciones, que nos dice exactamente cómo se relaciona el constructo invisible, como la inteligencia, con las respuestas que la gente sí nos da en un test. Ahora, al diseñar estos planos, hay una decisión importantísima. ¿Cómo es la relación? ¿Pensamos que los síntomas son un reflejo de una depresión que está ahí latente? Ese es un modelo reflectivo. O creemos que un bajo ingreso y poca educación forman o constituyen lo que llamamos estatus socioeconómico. Ese es un modelo formativo. Elegir uno u otro lo cambia absolutamente todo. Perfecto, ya tenemos nuestro puente. Pero, ¿es seguro? ¿Podemos confiar en él para cruzar del otro lado? En psicometría, esa garantía de seguridad, esa inspección técnica, tiene un nombre fundamental: validez. Ojo, la validez no es una etiqueta de sí o no. Es mucho más parecido a un caso en un tribunal. Es un proceso continuo, un argumento que se construya con evidencia para defender que las interpretaciones que hacemos de un puntaje para un uso concreto son defendibles y están bien fundamentadas. Y ese argumento siempre está siendo desafiado. Hay que defenderse de muchas amenazas. Por ejemplo, que al test se le escapen partes importantes del constructo, que esté midiendo ruido o cosas que no tienen nada que ver, o, y esto es crucial, que la prueba no funcione de la misma manera para distintos grupos de personas, lo que haría injusta cualquier comparación. Y todo esto nos trae hasta hoy, a la frontera del conocimiento, porque el trabajo de construir y revisar estos puentes nunca se detiene. De hecho, hoy en día, algunos de los cimientos más profundos de la psicometría están en pleno debate.
Y el primer debate es casi existencial. ¿Un constructo como la inteligencia general de verdad existe como una entidad causal en nuestro cerebro? ¿O es simplemente una etiqueta estadística muy útil para resumir el hecho de que a quienes les va bien en una prueba cognitiva, también les suele ir bien en otras? La respuesta a esto es un cambio de paradigma. Esto nos lleva a una idea muy provocadora que viene de la psicometría de redes. A ver, ¿y si no existe un trastorno depresivo oculto que causa los síntomas? ¿Y si la depresión es, en sí misma, la red de síntomas que se retroalimentan? El insomnio te causa fatiga, la fatiga te quita las ganas de hacer cosas y así se forma un círculo vicioso. Aquí la causa no es algo latente, el sistema es el problema. Y con esto, cerramos el círculo y volvemos al principio. Aquella definición de Stevens, tan abierta y flexible, fue lo que permitió que la psicología floreciera como una ciencia empírica. Ganamos la capacidad de cuantificar, de modelar. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Cuál fue el costo? ¿Hemos estado construyendo puentes cada vez más sólidos para entender la mente o mapas cada vez más sofisticados de nuestras propias convenciones? La respuesta definirá el futuro de cómo medimos lo invisible.